luego de una pequeña pausa para el almuerzo, para un café, una pausa activa que llamamos ahora. Lo que viene ahora es algo muy interesante, discapacidad e inclusión laboral, con Luz América Martínez Álvarez, diseñadora industrial de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en higiene y seguridad industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, magíster en ergonomía de la Universidad Politécnica de Cataluña y magíster en dirección de proyectos de la Universidad del Mar en Chile, docente, investigadora, coordinadora de la especialización en economía de la institución universitaria Antonio José Camacho y además es coordinadora de la maestría en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Libre de Cali. La doctora Luz América Martínez Álvarez es miembro activo de la Sociedad Colombiana de Ergonomía Comité del Pacífico. Doctora, saludo desde Cali. ¿Cómo está la Sultana del Valle? Buenas tardes. Calurosita el día de hoy. Muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Felices con usted. Ya la escuchamos, estamos conectados también a través del chat y es muy importante que direccionemos las preguntas a través de Eventia, la plataforma Eventia. Allí entonces pueden dirigir sus preguntas. Doctora Luz América, adelante. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a su conferencia. Bueno, primero que todo, gracias a ustedes por la invitación y pues para mí es un placer estar aquí. Yo ya he estado en el Congreso, creo que esta es mi cuarta o quinta vez. Desde el 2007, pues estaba muy chiquita cuando empecé a participar, pero pues para mí siempre ha sido un honor estar con ustedes en este evento. Bueno, yo vengo a hablarles un poco hoy del tema de discapacidad e inclusión laboral, que es un tema que ha venido ganando interés para mí en mi vida profesional, pues, y docente. Eh, Desde hace más o menos unos 5 años yo he venido trabajando el tema de la discapacidad pensando como diseñadora industrial en el diseño de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Sin embargo, mi investigación me ha ido llevando a otros contextos necesarios en este tema de la discapacidad y de la inclusión, eh, porque realmente nosotros no hacemos mucha inclusión, ¿no? Nosotros no aprendemos, por ejemplo, el lenguaje de señas, no aprendemos braille, sino que siempre queremos que el otro sea el que se integre, el que mire a ver cómo hacemos cómo hace para integrarse pues en la sociedad. Entonces nuestra sociedad de por sí es excluyente, ¿sí? Eh, y me meto allí, pues yo estoy con el tema de la discapacidad, sin embargo, pues no he aprendido el lenguaje de señas ni he aprendido braille, pues, lo mínimo pues que se debería hacer. En estos momentos estoy haciendo mi doctorado en creación e innovación social y sigo trabajando pues con el tema de discapacidad, yendo a las empresas, mirando sus condiciones laborales y es algo como de lo que les quiero presentar ahora, un pedacito muy cortico de lo que he estado mirando en el diplomado, en el doctorado, perdón. Eh, Algo muy, muy pequeño pues de esta parte de qué es lo que nosotros pensamos como discapacidad y cómo esto influye en la inclusión laboral. Bueno, primero que todo vamos a hablar de qué es esto de la discapacidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de discapacidad, nos damos cuenta de que definitivamente, como todo nos ha tocado, ¿cierto? A las mujeres nos ha tocado irnos ganando un espacio, a las diferentes minorías también les ha ido tocando pues ganarse un espacio en este mundo, pues la discapacidad también entra dentro de esas minorías, ¿sí? La discapacidad, entonces, las con discapacidad han empezado a tener una voz y a tener unos movimientos internacionales que le han solicitado a la ONU, a la OIT, a la OMS, pues que digan qué es esto de la discapacidad, porque por allá hace mucho tiempo, bueno, ahora lo vamos a ver, se veía que la persona con discapacidad pues era una persona que de hecho el modelo se llama el modelo de prescindencia, ¿no? Donde la gente lo que hacían era prescindir de ella, o sea, se va para la calle porque es que no sirve, ¿sí? Entonces, esto ha ido cambiando afortunadamente, pero entonces, bueno, ¿qué es esto de la discapacidad? ¿Cómo se nombra? Antes se le decía inválido, minusválido, ¿cierto?
en situación de discapacidad, bueno, ahora se habla de la diversidad funcional, o sea, todo ese tipo, incluso pues en el lenguaje hemos ido cambiando para poder ir haciendo inclusión en ese sentido. Y desde allí pues hemos podido tener diferentes definiciones de este concepto de lo que es la discapacidad desde estas organizaciones pues que son mundiales y que son una influencia para nosotros como sociedad. Bueno, ¿qué resultado han tenido esta inclusión o este análisis de lo que es la discapacidad? Pues primero que todo se ha fomentado un discurso sobre lo que es la discapacidad, dando lugar a modelos teóricos, ¿cierto? Entonces, esos modelos teóricos pues tienen diferentes objetivos, que es lo que hemos podido analizar. El primer objetivo que tienen estos modelos teóricos es definir el concepto de discapacidad. El segundo es mejorar las políticas inclusivas y el tercero, integrar a las personas con discapacidad en todos los niveles de la sociedad. Aquí hay algo que es muy importante y es que a veces uno dice, hablemos de modelos de inclusión y la gente habla del modelo biopsicosocial o del modelo social. ¿No? Esos son modelos teóricos para nosotros comprender la discapacidad, no son modelos de inclusión, ¿sí? Porque he notado mucho que en el discurso confundimos esas dos cosas, lo que es un modelo teórico sobre lo que es la discapacidad y sobre lo que son modelos de inclusión laboral. Entonces, los modelos teóricos nos han ayudado a eso, a entender qué es la discapacidad, cómo se maneja, los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, se han ido trabajando desde los modelos teóricos de la discapacidad dos líneas. La primera línea son los modelos teóricos individualistas y la segunda línea son los modelos teóricos sociales. En los modelos teóricos individualistas tenemos dos que son los más antiguos, digamos que se ha ido notando que no es de nuestro interés entender la discapacidad como el individuo, pues que es que el individuo no es el que tiene la discapacidad, sino que es la sociedad la que hace que él tenga esa discapacidad, ¿cierto? Porque nada está hecho para que él pueda interactuar con nosotros. Entonces, antes, como les decía ahora, está el modelo de prescindencia, que es este mismo, que se llama modelo tradicional, moral o religioso. Decían, no tiene una discapacidad, entonces prescindamos de esta persona, entonces se iba para la calle o simplemente pues lo alejaban. Y el otro, que era el modelo médico, rehabilitador o individual, que decía, no, venga, ya después de que pasó esto de prescindir de la persona, dijeron, no, venga, esta persona, necesitamos es rehabilitarla. ¿Sí? Entonces ahí empezaron a hacer pues todas las ayudas técnicas que existen también ahora, las muletas, los bastones, ¿cierto? Tenemos que hacer que esa persona camine, tenemos que hacer que esta persona hable, ¿sí? Entonces ahí empezaron pues también a trabajar a la persona. Pero resulta que después empezamos a ver, no, venga, el problema es nuestro también, o sea, como sociedad nosotros no hacemos inclusión, entonces empezaron a hacer diferentes modelos teóricos. Está el modelo social británico, el modelo minoritario norteamericano, el modelo biopsicosocial, que de pronto es uno de los que más, para nosotros es más representativo, fue como el que llegó aquí y con el que se hizo todo, la CIF, ¿cierto? Con eso empezamos a entender pues a la persona no únicamente como una persona porque el biopsicosocial tenía los dos elementos, ¿cierto? Desde la que lo hablamos como una enfermedad o una falta de capacidad, pero también lo social, que era, bueno, ¿y cómo hacemos para que esta persona con esta discapacidad, pues, se incluya en lo social? El modelo escandinavo o relacional, que es muy interesante porque ya empezamos a hablar desde ahí de los derechos humanos, que pasa entonces al modelo de los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, no, venga, es que este individuo nació así o le pasó algo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué? O sea, ¿perdió derechos por eso? Entonces, no pierde derechos. ¿Cómo es que la persona sí tiene los mismos derechos que los demás? Por lo tanto, las cosas tienen que estar hechas para él. ¿Mm? Está el modelo cultural, también que es muy importante, donde hablamos pues de nuestra cultura, como en una empresa, por ejemplo, cuál es la cultura que hay para recibir a alguien con discapacidad, porque nos pasa a todos. Uno llega a alguien con una discapacidad y uno no sabe cómo abordarlo, no sabe si ven, te ayudo, o sea, no sabe cómo a veces compartir con esa persona. Y está el modelo de diversidad funcional. Ahí tengo una que sobra.
Y este modelo, que es, como les decía ahorita, ¿cierto? Hoy en día se habla más de que no hablemos de discapacidad, sino que hablemos de diversidad funcional, ¿sí? Tengo una diversidad funcional física, auditiva, intelectual, bueno. Pero pues nosotros aquí en Colombia seguimos hablando de discapacidad, digamos que en el discurso científico, porque pues normativamente se dice así. Digamos que cuando uno hace artículos o algo, uno dice en ese momento, miren, de aquí en adelante no hablar de discapacidad, sino de diversidad funcional, pues puede ser válido, pero hay que aclararlo porque nosotros todavía hablamos de discapacidad en nuestro país. Bueno, entonces, ¿qué me interesó analizar acá de todo esto, de estos modelos? Pues cómo es que estos modelos influyen en los modelos de inclusión, ¿sí? Porque como les decía ahora, estos no son modelos de inclusión, estos son modelos teóricos, ¿cierto? Donde me hablan, mire, la persona con discapacidad debería integrarse de esta manera, debería tener estos derechos, debería hablar no sé qué, ¿cierto? Esto me está diciendo la teoría. ¿Cómo esto se aplica en los modelos de inclusión laboral? Entonces, hablemos un poquito de lo que es en sí la inclusión laboral. Bueno, entonces, la inclusión laboral, primero que todo, es un canal de sociabilidad y autonomía financiera para el trabajador. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es que nosotros necesitamos, a veces nosotros nos dicen, mire, aquí en Colombia tenemos un porcentaje del, creo que es uno de los más altos, como del 6,8 de personas con discapacidad, de los más altos de Latinoamérica. Pues también por todo lo que nosotros hemos sufrido de la guerra interna, ¿no? Entonces hay muchas personas con las minas explosivas, bueno, que tienen discapacidades físicas en estos momentos. Pero nosotros no los vemos. O sea, ¿dónde están estas personas? ¿Se ven en las universidades, se ven en los colegios, se ven trabajando? ¿O los vemos únicamente de pronto en la calle? O sea, ¿qué pasa con la sociabilidad de la persona con discapacidad? Por ejemplo, se habla de que aquí en Colombia hay más o menos, hay un porcentaje altísimo de personas con síndrome de Down y no los vemos. Entonces, ¿dónde está la sociabilidad de las personas que tienen el síndrome de Down? Y una autonomía financiera también, porque es que una persona que tiene una discapacidad pues tiene menos probabilidades de tener un empleo, sobre todo en nuestro país, desafortunadamente, pero requiere igual que nosotros o más, ¿cierto? Elementos, por ejemplo, para su cuidado personal, para ir al médico también, o sea, requiere de otros elementos en lo que financieramente pues tendría también que tener una autonomía. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo hacemos para poder darle esta autonomía? Y esa discapacidad debe ser vista como una oportunidad para que el sector empresarial actúe de manera protagónica en la construcción de escenarios de justicia. En nuestro país, las empresas tienen unos beneficios tributarios por la contratación de personas con discapacidad. Sin embargo, así todo, pues hay muy poca contratación, muy poca inclusión. En otros países hay una obligatoriedad, ¿sí? De que por cada tantos trabajadores, pues deben haber también un porcentaje de personas con discapacidad trabajando en la empresa. Sin embargo, no se cumple. O sea, he estado leyendo en Argentina, en Chile, en España, en Francia, ¿sí? No se cumple. O sea, tienen otras digamos que leyes o normatividades que son un poquito más fuertes y así todo, pues la gente siempre tiene como decir es que no puedo, es que es muy peligroso aquí, es que trabajamos con tales materiales y es imposible, o prefieren pagar incluso multas, ¿no? En lugar pues de hacer la inclusión efectiva como debería ser. No lo ven las empresas aquí como una oportunidad, todavía no hemos llegado a eso. De hecho, a los empresarios les da a veces mucho miedo hacer la contratación, ¿sí? Cuando uno habla con ellos, yo aquí en Cali tuve la oportunidad de ir a 227 empresas a hablar pues del tema de la discapacidad con la investigación que he venido haciendo, y en las 227 empresas en total tenían 1.026 personas con discapacidad trabajando, diferentes discapacidades. Y sin embargo, pues son trabajos por horas o trabajos, digamos que no con unos contratos como tan legales. Fue lo que pudimos también analizar de allí esa investigación. Porque la gente pues como que es todavía muy renuente a hacer una contratación fija, ¿no?
desafortunadamente. Pero también vimos otros casos muy interesantes, personas con un trabajo fijo, con crecimiento dentro de la empresa, ¿sí? Entonces también pues hubo ahí unos contrastes, pero digamos que el 5% fueron de trabajadores que tenían como unas condiciones laborales eh, buenas. Bueno, ¿y para qué queremos trabajar estos escenarios de justicia? La OIT nos habla de que promover y garantizar la participación de las personas con discapacidad en la educación, la formación y el empleo en todos los aspectos de la sociedad, así como brindar los apoyos necesarios y ajustes razonables a dichas personas para permitir su plena participación. Nosotros tenemos que trabajar, nosotros por ejemplo, en diseño y en ergonomía, todo ese tema de los ajustes razonables, ¿cierto? Porque es que los ajustes razonables no es únicamente analizar el puesto de trabajo primario de la persona, sino toda la accesibilidad, de hecho los horarios, los turnos, ¿sí? Deberían ser diferentes en algunas ocasiones, dependiendo pues también de la persona y la discapacidad que tenga. El entorno, el medio ambiente, la iluminación, los ruidos, ¿sí? Bueno, todo el tema gráfico, todo eso deberíamos nosotros trabajarlo y bueno, ya se llama un poco mi investigación, pero ese es otro tema pues que también se está analizando allí. Bueno, ¿qué beneficios trae todo esto de la inclusión laboral? Lo primero es la reducción de costes por menores niveles de rotación y absentismo. Lo segundo es la mejora cualitativa y cuantitativa en la atracción y la retención del talento humano, en este caso, o sea, hay personas con discapacidad que tienen mucho talento en lo que hacen y sin embargo no los tenemos allí contratados. Equipos plurales que afronten con mayores ventajas la solución de estos problemas. Cuando ya hay una persona con discapacidad dentro de la empresa se mueve en otro sentido. Tienen que hacer ajustes, ¿sí? Y eso se nota también. Entonces, hay una dinámica diferente y cuando uno va a las empresas que tienen una inclusión, la gente lo ve de una manera diferente a las que no lo han hecho. Entonces, sí, mire, aquí se ha organizado esto, hemos hecho lo otro, y la gente está como en pro de mejorar la empresa, que se está mejor para una persona con discapacidad, pues los demás que estén allí van a estar también, no va a haber ningún impedimento para ellos. Y un aumento de la creatividad y de la innovación, ¿sí? Cuando hay, como les decía ahora, cuando hay una persona con discapacidad dentro de la empresa, pues somos más creativos y hay mayor innovación dentro de la empresa para poder hacer la inclusión de esta persona en los comités, en su puesto de trabajo, en las actividades y capacitaciones. ¿Sí? Entonces, digamos que la empresa también tiene como un movimiento muy interesante cuando cuando hicimos pues toda esta investigación en las empresas, nos dimos cuenta de eso, ¿no? Lo diferente que eran las empresas que hacían esta inclusión a las que no lo venían haciendo. Bueno, para poder llegar a todo esto que estamos hablando aquí, pues se han creado algunos modelos de inclusión laboral. Digamos que han sido muchos los que hemos encontrado. Hay modelos de inclusión orientados desde el diseño como una área integradora de conocimiento para la resolución de problemas. Hay de gestión local. Hay desde la gestión humana para una inclusión laboral sostenible. Hay de inclusión sociolaboral. Hay de vinculado a los derechos humanos. Hay otros modelos de inclusión enfocados en los derechos y acciones afirmativas. Hay modelos de inclusión de empleo con apoyo, ¿sí? Y hay otros, hay muchos modelos que se han venido diseñando, se han venido planteando o proponiendo, pues para poder como entender un poquito cómo qué darle a la empresa, cuál es la directriz que una empresa pues pueda tomar y decir, mire, yo para hacer una inclusión tengo estos pasos o debo tener en cuenta estos elementos. De esos modelos que les mostré ahora, bueno, digamos que de empleo con apoyo hay varios modelos, de inclusión sociolaboral hay varios modelos, sí, o sea, hay muchos modelos de inclusión que se han ido proponiendo y diseñando en los diferentes países. Y lo que quería mostrarles pues el día de hoy es cuál ha sido esa influencia de los modelos de discapacidad, los que vimos al principio, ¿cierto? Los modelos teóricos en los modelos de inclusión. Hemos también analizado, por ejemplo, en esos modelos de inclusión, cómo ha estado presente la ergonomía, ¿sí? También lo estuve presentando antes en otro evento. Ahora, pues en este quería mostrarles, era, bueno, cómo ha sido la influencia de estos modelos teóricos
en los modelos de inclusión, si se han tenido en cuenta, la gente que diseña estos modelos han tenido en cuenta los modelos teóricos para poder plantear los modelos de inclusión laboral. Entonces, lo que hemos podido analizar es que, vamos a ver, voy a intentar ser clara aquí con estos elementos. Dentro de los modelos teóricos existen 7 parámetros comunes. O sea, ellos tienen, digamos que el modelo biopsicosocial, el modelo de rehabilitación, el modelo de los derechos humanos, todos esos tienen unos parámetros, ¿cierto?, que tienen en cuenta. Empezamos a hacer un análisis y nos dimos cuenta que la mayoría, más del 66% de esos modelos comparten 7 parámetros en común. O sea, esos 7 parámetros son los más importantes y son los que deberían estar presentes, pensamos nosotros, ¿cierto?, desde la investigación, en los modelos de inclusión laboral. Hay 2 parámetros que son comunes en todos estos modelos y hay 17 parámetros que menos del 33% de los modelos los tienen. Me explico. Por ejemplo, el modelo de empleo con apoyo, pues dice que debe haber una persona allí con todo el tiempo acompañando a la persona con discapacidad, ¿cierto? Entonces, es un parámetro que únicamente lo tiene ese modelo, los demás pues no lo comparten. Parámetros, qué sé yo, de por ejemplo, el incluir a las personas en los comités, por ejemplo, el de derechos humanos, pues está muy claro de que las personas tienen que estar metidos en todos los comités que plantee la empresa. Únicamente está en ese modelo, en los demás no se repite. Entonces, claro, hay 17 parámetros que son muy específicos de cada modelo y por lo tanto no se replican en los demás, pero hay 7 parámetros que sí son los que se repiten pues en la mayoría de los modelos que analizamos, que como ustedes vieron pues eran 9 modelos que vimos al principio de los modelos de discapacidad. Estos fueron los parámetros, esos 7 parámetros que se están repitiendo en todos los modelos de discapacidad, de modelos teóricos de discapacidad. El primero es el acompañamiento familiar. En la mayoría de los modelos está ese acompañamiento familiar, el ajuste al puesto de trabajo, la formación laboral en competencias, en algunas son competencias blandas, en otros son competencias técnicas, acompañamiento, entrenamiento y acompañamiento en el puesto de trabajo, capacitación a los compañeros de trabajo y jefes sobre la inclusión de personas con discapacidad, seguimiento y evaluación del proceso de inclusión laboral y el nivel de educación. O sea, que las personas si entran con un nivel de educación básico, pues hay que seguirlos educando mientras estén en el trabajo, ¿sí? Y si entran pues con un nivel educativo alto, mantenerlo, ¿no? O sea, hacer diplomados, cursos y seguirlo manteniendo. ¿Qué piensa uno cuando analiza estos 9 modelos teóricos y encuentra que hay estos 7 parámetros en común? Dice, bueno, cuando yo voy a hacer un modelo de inclusión laboral, debería tener estos 7 parámetros mínimo en cuenta para poder plantear un modelo de inclusión laboral, ¿sí? Entonces empezamos a analizar cómo están planteados los diferentes modelos de inclusión laboral. Para hacer este ejercicio, pues aquí con ustedes traje 3 modelos de inclusión laboral. El modelo del pacto de productividad, que es el modelo que tenemos aquí en Colombia. Este modelo del pacto de productividad pues es muy interesante de analizar. Tiene como protagonistas a las personas con discapacidad y las empresas. Sí, pues estamos hablando de una inclusión laboral, entonces tiene en cuenta a estos 2 personajes. Y estos 2 personajes pues los tenemos trabajando en 3 momentos, que son estas círculos grandecitos que tenemos acá. Un primer momento de educación básica media, ¿cierto? Donde entran pues aquí las instituciones de educación básica y media y las instituciones de rehabilitación, ¿sí? Cómo manejar este pedazo. Pero ustedes ven aquí que las personas con discapacidad pues tienen diferentes barreras, ¿no? Acá, por ejemplo, pues digamos que en las universidades decimos hoy en día, las universidades son inclusivas, recibimos personas con discapacidad, pero no sabemos hacerlo tampoco. O sea, no sabemos, no sé cuántos profesores hay aquí escuchándome, pero no sabemos darle clase a una persona con discapacidad auditiva, ¿sí? O sea, lo hacemos igual que con nosotros y pues no debe ser igual, ¿sí?
Tenemos el siguiente momento, que es de pronto el que se lleva más tiempo acá en este modelo que nos ofrecen pues aquí en Colombia, que es la formación para el trabajo. O sea, después de tener una formación básica media, pues pasa la persona a esta formación para el trabajo. Aquí entran el Congreso, las instituciones pues, de derechos humanos, Ministerio, Corte Suprema, ¿cierto? Todas las personas aquí, todas las instituciones para poder llegar aquí a esta formación para el trabajo. Y necesitamos que aquí para esta formación del trabajo haya entidades con programas de inclusión laboral, ¿sí? Que es de pronto, pues, o sea, este modelo pues ofrece de hecho ir a las empresas y hacer todo el proceso, ¿sí? No conozco en realidad cómo es, no conocí ninguna empresa que lo hubiese hecho aquí en Cali, pero pues es lo que ellos también ofrecen, hacer como todo ese proceso. Y por último, está el tercer momento, donde entran las agencias de empleo a hacer una intermediación y vinculación de las personas con discapacidad pues, a estas empresas. Y ahí necesitamos asociaciones de movimientos asociativos, donde empiecen pues a mirar que eso se vuelve un ciclo, ¿no? Porque entonces la empresa vuelve otra vez aquí, no es que necesitamos personas que tengan estas características, tenemos estos puestos de trabajo, ¿sí? Entonces volvemos otra vez acá, donde vuelve a arrancar pues el sistema que está proponiendo el modelo del pacto de productividad. Les quería mostrar otro modelo que es muy interesante y es un modelo de la UNESCO, donde manejan el modelo de gestión local para la inserción laboral de personas con discapacidad. Ellos manejan aquí 8, creo que son, no, son 7 u 8 guías muy bonitas para poder analizar este modelo, ¿sí? Entonces hay una guía, por ejemplo, para la contratación de personas con discapacidad, cómo hacer las entrevistas, cómo hacer como cada uno de los pasos. Hay una guía de cómo facilitar la inserción laboral de personas con discapacidades del gobierno local, o sea, tienen guía para cada uno de los pasos, donde se va analizando pues cada uno de sus modelos. Este modelo es del 2020, está pues súper reciente y es muy interesante de analizar. Digamos que ellos analizan es localmente, uno por ejemplo desde cada uno de nuestros departamentos o de nuestras ciudades, pues cómo se podría hacer esa inserción laboral. Y está el modelo vasco de inclusión sociolaboral, ¿sí? Entonces, este modelo vasco, bueno, en España, pues digamos que lo que nosotros llamamos aquí departamentos, pues ellos lo llaman como comunidades autónomas. Y la comunidad autónoma de Euskadi, que es la que está en el norte de España, todo el país vasco, pues ellos tienen todo un modelo allí que les funciona muy bien porque ellos están pensando todo el tiempo en la discapacidad. O sea, es un modelo que viene, como lo muestran aquí, desde la comunidad autónoma. Sí, ellos por ejemplo, dicen que es intrascendente para ellos el gobierno central, pero de aquí para abajo sí, la comunidad autónoma, el territorio histórico y el municipio. O sea, cómo ellos esa parte pues la están manejando para poder hacer una inclusión laboral. Les quería mostrar estos tres modelos, aunque pues como les mostraba ahora hace un rato, pues se han encontrado muchos modelos de inclusión laboral, para que fuéramos analizando cómo entonces, ha sido la influencia de esos modelos teóricos a estos, ¿sí? Que son modelos de inclusión, ¿sí? Entonces hay que salirnos un poquito de decir, bueno, es que un modelo de inclusión es el modelo biopsicosocial o el modelo social, no son los modelos de inclusión, son modelos teóricos. Y esos modelos teóricos pues son de donde hemos ido conociendo qué características tiene la discapacidad para poder entenderla y diseñar los modelos de inclusión laboral. Entonces me atreví pues a tomar estos tres modelos porque pues son de países que más o menos para nosotros son conocidos y analizar qué pasaba aquí. Entonces nos hemos dado cuenta de varios elementos. Aquí tengo los 7 parámetros que se obtuvieron de los modelos teóricos. Nos dimos cuenta que hay únicamente dos parámetros, que es la formación laboral en competencias y los ajustes al puesto de trabajo, que se han tenido en cuenta, bueno, en casi el 30% de los modelos de inclusión laboral que hemos analizado. ¿Sí? Hemos analizado hasta el momento más de 35 modelos de inclusión y únicamente en el 30% se tienen en cuenta estos dos elementos. Pero en cambio los otros elementos no, o sea, por ejemplo,
el parámetro del nivel de educación y de seguimiento y evaluación de procesos de inclusión laboral se ha tenido en cuenta apenas en el 14% de los modelos, o sea, en menos modelos de inclusión hemos podido ver la importancia del nivel de educación y del seguimiento y evaluación del proceso de inclusión laboral. Y pues lo más triste es que el tema de la capacitación a los compañeros, el acompañamiento familiar, el entrenamiento de acompañamiento en el puesto de trabajo, no se ve, ¿sí? O sea, esto, aquí hay un 42%, o sea, creo que el porcentaje lo puse al revés de lo que quería expresar aquí, y es que este porcentaje no se ve ni en el 47% de los modelos, o sea, no existe, ¿sí? De hecho, por eso lo ponía en el círculo pues más de afuera, porque no son parámetros que no se notan en los modelos de inclusión laboral. Muy pocos lo tienen. Entonces, o sea, nosotros tenemos que empezar a trabajar, eso está como dentro de las conclusiones y de la discusión, eh, elementos como lo que pasa con el modelo escandinavo relacional, ¿cierto? Ellos, por ejemplo, en este modelo escandinavo relacional, sí tienen en cuenta la formación laboral y tienen en cuenta los ajustes que se deben hacer para mejorar el proceso de inclusión en las empresas. Esto es parte de la teoría que tiene el modelo de inclusión, pero el modelo escandinavo, que es un modelo teórico, ellos sí, entre su modelo teórico, hablan de la formación laboral y de los ajustes que se deben hacer. Entonces, miren que este modelo escandinavo es un modelo que nosotros deberíamos tomar desde la teoría para poder diseñar o proponer un modelo de inclusión laboral. Y lo mismo pasa con el modelo de los derechos humanos. Este modelo de los derechos humanos lo que pide pues es un empleo digno con un puesto de trabajo seguro, confortable y ajustado. Entonces también allí hay unos elementos muy importantes para analizarlo desde el modelo escandinavo y el modelo de derechos humanos. ¿Qué conclusiones se han podido tener pues, de esta primera parte del análisis de los modelos de inclusión? Lo primero es que los modelos de inclusión laboral para personas con discapacidad han evolucionado a la par con los modelos teóricos de discapacidad. Eso ha sido muy bueno. O sea, digamos que los modelos teóricos pues han tenido una evolución muy importante, como les hablé, desde la parte religiosa pues hasta lo que está pasando ahora con los derechos humanos. Y asimismo también hemos visto que los modelos de inclusión pues han ido como también manejando esos elementos. No han llegado pues al 100% de la teoría de la discapacidad, pero pues por lo menos han tenido una evolución. En los modelos de inclusión actuales se tiene en cuenta cada vez más el individuo y su contexto, ¿sí? No al 100%, como les decía ahora, pero pues cada vez se tiene más en cuenta. Y la siguiente conclusión es que es necesario que en los modelos de inclusión se tengan en cuenta aspectos como capacitación a los compañeros de trabajo y jefes sobre la inclusión de personas con discapacidad. A veces me he encontrado en empresas con compañeros que dicen, no, yo lo conozco hace 32 años, pero yo no sé qué es lo que tiene. Yo sé que tiene una enfermedad, pero yo nunca le he preguntado, ¿sí? Entonces, no es que no es una enfermedad, es una discapacidad. Ah, yo no sabía, es que me da pena preguntar. Entonces, hay que capacitar también a la gente. Mire, viene alguien con una discapacidad, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que tratarlo también? También es necesario hacer un acompañamiento familiar, entender cómo es su, cómo es el traslado de él, por ejemplo, desde la casa al trabajo, en su casa, cómo es su atención, ¿sí? Eso es importante, no en todas las discapacidades, pero sí en algunas, por ejemplo, la discapacidad visual, es muy importante tener eso en cuenta. Y el entrenamiento y acompañamiento en el puesto de trabajo, o sea, cuando nos pasa a todos, ¿cierto? Que nos explican algo nuevo en un puesto de trabajo, llegamos a la nueva empresa y uno siempre, pues, le dan tanta información que uno como que esto era así, no sé qué, ¿cierto? Y se demora un tiempito. Entonces, pues también acá es importante entrenar a la persona con discapacidad en el puesto de trabajo y hacer un acompañamiento siempre. Bueno, y quiero cerrar con esta frase de Humberto Eco que dice, la belleza del universo no es solo la unidad de la variedad, sino también la diversidad de la unidad. Muchísimas gracias y gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctora. ¿Alguien tiene inquietudes? Voy a pedirle a Cristian, a través del chat tenemos inquietudes. Y alguien acá en público, ¿sí? ¿Tenemos? Muy bien. Permítame, doctora, un segundito. Vamos a prestarle, por favor, compañero del sonido, el micrófono
al caballero para que las personas que están acá y los que están vía streaming nos escuchen. Permítame, doctora Luz América. Claro que sí. Muy bien. Adelante, señor. Allí, levante la mano para que... Ok, ya entonces vamos con la dama, con el señor por acá. Muchas gracias. Doctora, aquí le van a formular su pregunta. Bueno, inicialmente muchas gracias por compartir esos resultados del estudio que está realizando. Mi pregunta es, en estos resultados vemos mucho el enfoque en la discapacidad física y este tipo de discapacidades. En este estudio encontró o analizaron algo asociado a discapacidad psicosocial y si es así, ¿qué elementos de pronto encontraron interesantes? Gracias. Dale. Pues mira, nosotros hicimos este análisis primero, yendo pues a las empresas, como les contaba, fuimos a 227 empresas aquí en Cali y encontramos 1026 personas con discapacidad y encontramos de todo. Claro que la mayor inclusión es de personas con discapacidad física, ¿sí? Aún. Pero sí, claro, encontramos personas con discapacidad auditiva, intelectual, ¿sí? Visual. De visual encontramos dos personas apenas, pero una muy interesante porque es un abogado que hace tutelas y todo esto en una empresa municipal y lleva pues allí muchísimos años trabajando. Eh, Encontramos estas discapacidades, hicimos los análisis también de la inclusión que han hecho estas empresas pues con las personas, pero en la mayoría de las empresas no se hace la inclusión con modelos de inclusión, sino que lo que hacen es que van como haciendo los ajustes dependiendo de lo que se necesite, ¿no? O sea, desafortunadamente nosotros todavía no tenemos la cultura en las empresas de hacer una inclusión laboral, pues teniendo en cuenta un modelo o teniendo en cuenta a la persona antes de que entre, sino que lo hacemos es cuando ya tenemos la persona allí dentro de la empresa. Se encontraron estos casos de personas con la discapacidad intelectual o con discapacidades pues, psicosociales, donde vimos, por ejemplo, que los demás no saben cómo analizarlo, ¿no? Nosotros entendemos, por ejemplo, algunas discapacidades psicosociales, como que no le cuesta a la persona, no es que ya dice que tiene tal cosa, es que pide mucho permiso, por ejemplo, y como que es de hecho de las discapacidades que más chocan con los jefes o con los compañeros. Eso es muy triste porque, pues, es porque nuestra ignorancia también no hace que nosotros entendamos la condición del otro. ¿Qué encontramos allí? Eso que te estoy diciendo, o sea, no hay una comprensión de la discapacidad como tal. No, para nosotros es más fácil entender la discapacidad física y entender la discapacidad sensorial, pero las discapacidades intelectuales o psicosociales es muy complejo de entenderlas, no las entendemos y lo que hacen es que chocan con la comunidad empresarial en ese caso, lo que hacen es aislar más. Entonces, eso por ejemplo, fue parte de lo que encontramos dentro de esas discapacidades. No sé si te respondí, ¿sí? Doctora, buenas tardes. Bueno, desde el 2010 hay dos precisiones y también una pregunta. Claro. En el 2017 salió la ley 2011 que sí establece un porcentaje de vinculación de personas en situación de discapacidad al sector público, ¿no? Y de hecho, pues en esa parte incluso a nivel del Ministerio de Trabajo se ha hecho pues mucho requerimiento para que verdaderamente se cumpla con ese porcentaje de inclusión y pues no solamente de vincularnos, sino adicionalmente pues que se haga el diseño de puestos de trabajo. Pues, por lo que tú mencionabas que había leyes en otros países, pues en este país también está esa, pero solo para el sector público obligatorio. Si la pregunta que sí que tengo, yo pienso que es un temor de todos los empleadores, es el hecho de vincular a una persona en situación de discapacidad y que después haya que desvincularla no por la calidad de su trabajo, pues digamos precisamente por la calidad de su trabajo que no tenga nada que ver con su situación de discapacidad y esta situación de estabilidad laboral reforzada y que se empiecen a alegar esos mecanismos por parte del trabajador que en su momento pues se vinculó y yo pienso que es el principal temor de los empleadores para vincular a estas personas. ¿Qué experiencia tiene o qué nos pudiera aportar en ese sentido? Sí, o sea, mira que cuando uno habla con los empleadores, ellos siempre te referencian a eso, ¿no? No es que para después desvincularlo, eso hay que mandar carta al Ministerio del Trabajo, tienen que venir a ver qué fue lo que pasó.
No sea, cuando se desvincula no es igual que con un trabajador sin discapacidad, ¿sí? Ya hay una intervención del Ministerio del Trabajo a venir a mirar por qué se hace esa desvinculación de la persona, hay que justificar muy bien el por qué. No puede ser por su discapacidad, obviamente, sino que justificar pues, los otros motivos de su despido. Y eso eso puede ser muy largo y puede venir pues tutelas y problemas con las empresas. Entonces lo que hacen las empresas es mejor no hacerlo, ¿sí? Lo que tú dices es cierto, o sea, en el sector público, y eso que tampoco pues se cumple en estos momentos, pues hay digamos que una ley que está pidiendo ya o que está normatizando de que haya un porcentaje de trabajadores, en las privadas todavía no. Pero entonces las privadas, por ejemplo, le huyen a este tema porque hay una intervención del Ministerio del Trabajo. Ustedes saben que las empresas pues nunca quieren que vaya el Ministerio del Trabajo a las empresas, ¿cierto? Pues menos a mirar el sistema de gestión y todo esto, o sea, siempre están evitando. Entonces, cuando uno hace una desvinculación de una persona con discapacidad, sí que hay intervención directa del Ministerio del Trabajo y esto es algo a lo que los empleadores le tienen mucho miedo y por eso prefieren no llegar a esas vinculaciones de personas con discapacidad. Muy bien. Doctora Luz América, gracias y buena tarde en Cali. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, vamos a hacer una pausa 10 minutos y luego estaremos de regreso con el doctor Gabriel García Acosta, la proyección de la ergonomía en Colombia y Latinoamérica. Tómense un buen café y en 10 minutos retornamos.